Su nombre es Manolo, está tratando de conseguir un lugar dentro del equipo de Galaxy. Se está preparando mucho para poder conseguir este objetivo. Señor Gordito, la verdad me estorba un poco, pero el tema más importante es que sí, consiga como tal ese preciado objetivo. Es un joven emprendedor, un joven que vino como tal con su padre a los Estados Unidos y está aquí asentado como tal en Los Ángeles y buscando una oportunidad de parte del Galaxy. Vamos a verlo entrenar. Ya es parte del equipo, fuerzas básicas, empezando desde cero. Tiene 16 años. No le pude quitar los tatuajes de mi jugador, pero supongamos que tiene 16 años, ¿no? Y que no tiene tatuajes. Lo traté de vestir lo mejor posible. Va a ir ganando como tal peinados, va a ir ganando como tal dinero y obviamente pues casas, ¿no? Que es lo más importante. Encontramos fuera del domicilio de Manolo, que la verdad no es el mejor lugar, pero bueno, es donde pudieron como tal el equipo hasta ahorita, en estos momentos, hasta que se gane un buen puesto. Darle este domicilio no es el mejor, pero trataremos de que vaya creciendo poco a poco, vaya agarrando como tal la mejor experiencia y pues vayamos cambiando, porque esto no es como tal una casa, es un hotel. O sea, tenemos una habitación de hotel que vamos a ir obteniendo y vamos a ir cambiando a lo largo de la historia. Parece que yo estoy hablando y yo estoy hablando y él habla y todos hablamos. Ahora qué falla forma, no tenía el gusto de que esto pasara. El tema de Los Ángeles aquí dentro del Galaxy es bastante bueno. Mexicano, como les decía, que viene aquí a probar suerte en los Estados Unidos y que lo consigue gracias al fútbol. Trataremos de que este señor consiga sus sueños, que es ser el mejor jugador mexicano en la era de estos tiempos modernos. Así que pues vamos a ver cómo le va dentro del primer equipo y los primeros partidos de la pretemporada. Así que no olviden suscribirse, regalarme un like y pues vamos a ver qué es lo que pasa con Manolo, señores. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Manolo! Este es un nuevo reto que vamos a comenzar desde este momento. Yo dejé inconcluso el modo carrera jugador, pero ahora la tarea es continuarlo, es empezar con un nuevo modo carrera que sea muy alejado de la Liga Mexicana, con el fin de poder lograr el objetivo, que es irnos a Europa. Así que vamos a jugar con el Galaxy, que es un equipo de la MLS, como todos pueden saber, y el objetivo número 1 es irnos a la selección mexicana y posteriormente a Europa. Así que vamos a comenzar con este modo carrera. Empezamos. Manolo listo para el reto de México. A medida que se acerca el comienzo de una nueva temporada de fútbol, los jugadores de todo el mundo se preparan para lo que será una campaña de mucho movimiento para el club y el país. Y Manolo no es la excepción. El delantero de 16 años, pues como tal, para la campaña exitosa, espero que tengamos una campaña exitosa aquí en el Galaxy. Así que vamos a comenzar con estos partidos, con estos amistosos. Quiero ver qué tanto podemos nosotros agarrar como tal esa confianza del técnico. Vamos a empezar los amistosos contra el equipo de Carlos Vela, Los Ángeles. Vamos a ver si como tal somos elegibles para este partido. Somos como tal, vamos entrando al campo. Como tal, los objetivos del partido es calificación del partido 6.5, participación de goles 1, como tal, una asistencia, centros exitosos el 30%. Así que vamos a ver qué tal nos va con este comienzo de temporada. Así que pues vamos a ir rápidamente al partido. Vamos, Manolo, no. Denle el balón. Otro poquito. Vaya disparo para comenzar esto. Y el técnico claramente no está contento con nuestra participación hasta estos minutos que tenemos. Vaya disparo como tal improvisado que sacamos, pero lo estamos intentando. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos! Vaya golazo que se acaba de estrenar este jugador mexicano. Vamos a que sea uno de los mejores mexicanos de la era de la selección mexicana. Acaba como tal este partido, logramos un gol que la verdad nos va a catapultar en unos buenos resultados. No le fue tan mal a este jugador, se mostró, tuvo 30 y tantos minutos para poderse mostrar, lo hizo bastante bien, pidiendo el balón, dando muy buenos balones para pases a gol, pero sí, no logramos como tal el objetivo.
vamos a ver, dice calificación 8.2, minutos jugados 30, como les decía, un gol, asistencia 0, pases completados 12 y distancia 7.3. Así que vamos a ver qué tal nos va con el tema del técnico. Entrando como tal aquí a la zona del vestidor, pues obviamente va a ser un buen recibimiento por la victoria que se tuvo dentro de este partido amistoso. Obviamente se está viendo muy bien. Yo no veo a mi jugador como tal, pero bueno, la relación que tenemos con el director técnico es más 18 y vean, me gané como tal el premio al mejor jugador. Tenemos una calificación, como les había comentado, de 8.2, participación en goles en 1 y centros exitosos, pues no me fue tan bien, tuve menos 5, así que bueno, para hacer el primer partido no lo veo tan mal, así que vamos a tratar de que esto sea constante para que podamos seguir ganando confianza con el técnico y de igual forma pues poder ganar esa experiencia para lograr los objetivos que estamos buscando. Así que vamos a seguir con esto y vamos con el siguiente partido. Tenemos al Chicharito por lo que estaba lloviendo, así que vamos a irnos con los siguientes partidos para poderle dar continuidad al modo carrera. Obviamente Manolo anota su primer gol esta temporada. Manolo anotó su primer gol esta temporada e impulsó a Los Ángeles Galaxy a ganar contra su equipo o su rival, así que vamos a ver que este jugador pues logre los objetivos. Después del buen partido que tuvimos, era claro que íbamos a salir como titular y lo estamos obteniendo en este partido, así que vamos por esa victoria, vamos a buscar más oportunidades y qué mejor que con un equipo que posiblemente podamos darle la vuelta. Y tenemos a Manolo saliendo bastante bien en esta tarde de lluvia. Objetivos del partido, calificación: obtiene una calificación del partido al menos de 7.5, pases ofensivos, realiza 3 pases en el campo rival y regates exitosos, obtiene un porcentaje de éxito de regates de al menos 35%. Vamos a tratar de que esto salga y pues vamos a comenzar con este partido. Híjole, acaban de meternos un gol, no es como tal muy buena forma de comenzar esta temporada. La verdad trataremos de que esto sea lo menos. Vamos Manolo, vamos Manolo, vamos Manolo, vaya disparo. La verdad teníamos la oportunidad, tuvimos espacios y no lo pudimos resolver de buena manera. Hasta soy el capitán, es algo que no me había dado cuenta. No sé qué tan buen jugador soy que me dieron la banda de capitán, y la verdad eso no me agrada porque es mucha responsabilidad. Portero, no manches, qué error acaba de cometer el portero. Eso sí, ya no fue culpa mía. El portero la metió con la mano, o sea, ese balón creo que ni siquiera iba para adentro. Obviamente Bow no iba a desaprovechar esa jugada. Y yo creo que lo que yo fallé fue haber no metido como tal ese gol. Vea, ese balón iba para afuera y desafortunadamente el defensa termina metiendo ese balón. No, nos están dando un pinche baile, la verdad. No sé qué clase de partido es este. No entiendo en qué momento terminamos jugando bien contra el equipo que el primer partido que tuvimos, y después que la verdad ha sido un tremendo caos. Aparte de todo, ya tengo un terrible físico. A ver, ven, Manolo. No, bueno, saquen a Manolo, por Dios. Este no es su partido, capitán, delantero, el único delantero que le dan oportunidad y termina volando este tipo de balones. Y eso era gol. Sustitución y Manolo se termina. No, yo pensé que era Manolo. No, sí, Manolo termina yéndose del partido. Dicen, ¿saben qué? Ya me desesperó, voy a meter a uno peor, que es el Chicharito. Vamos a ver qué tuvimos. Calificación 6.9, minutos jugados 81, goles 0, asistencia 0, tiros a puerta 1 y tasa de conversión 0. Fue un desastre, Manolo. Este partido, fíjate, tuvimos la cara de Manolo, lo dice todo. No creo que nos haya ido nada bien, más bien no nos fue nada bien. El equipo terminó perdido por goleada. Tuvimos una calificación de 69, perdimos 15 puntos, 3, realiza 3 pases al rival, 7 más 5. Regates exitosos 66% y terminamos perdiendo como tal, menos 5 puntos como tal con el técnico. No estamos teniendo una buena relación con él, así que vámonos para el siguiente partido. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer como tal el jugador a elegir, no lo sé. Foto promocional, lo dice todo. Soy uno de los mejores jugadores de este equipo. Vaya forma de salir. Chicharito me está robando la imagen como tal. Próximamente borran a Chicharito, pongan a mí adelante ahí. Y creo que vamos a tratar de que así sea. Vamos a buscar ese buen papel con el Galaxy. Vamos a entrar al minuto 64 de este encuentro.
Ya era hora de que me dieran oportunidad después de que me dieron la titularidad en el partido pasado. Lo arruiné todo. Ahora, bueno, objetivo del partido, obtiene una calificación del partido al menos de 6.5. Bueno, ya no le gustó, dijo, bueno, mínimo te voy a dar un poco de chance. Regates exitosos, obtiene un porcentaje de éxito en regates al menos del 30%. Pases completados, obtiene un porcentaje de éxito en pases al menos del 45%. Vamos a ver cómo nos va en este partido. Vamos, Manolo, busca ese balón, muy bien. Venga, vaya forma de participar en los pases. ¡Excelente! El equipo como tal está funcionando con esta forma de dar pases cortos. Trataremos de buscar ese preciado gol. Como tal el encuentro, vamos a ver cuáles fueron nuestros resultados. La cara de Manolo lo dice todo. No han salido como tal los partidos como los hemos querido. Así que vamos a tratar de que sea diferente, y obviamente lo están calabaceando. Vean la forma de que cómo sale como tal, muy triste. Tuvimos una calificación de 6.8, 28 minutos jugados, 0 goles, 0 asistencias, 0 tiros a puerta y tasa de conversión 0%. Se está notando, bueno, tuvimos 6.8, 83%, 90% de pases, muy buenos, tuvimos muy buena efectividad por parte de manera individual, pero manera grupal no nos fue nada mal. Digo, nada bien, perdón, teníamos a Jonathan Dos Santos, por ahí veíamos al Chicharito, veíamos a varios jugadores conocidos, así que trataremos de que esto cambie para el próximo partido, porque no estamos teniendo los resultados que nos están como tal solicitando. Tal vez de manera individual sí, pero de manera grupal no los estamos obteniendo. No fue un partido bueno. Con este partido siendo titulares desde el primer periodo, el primer minuto, nos están dando esta oportunidad. Así que vean la concentración de Manolo. Vamos a ver como tal estos objetivos que nos están dando. Obtener una calificación del partido de al menos 7.5, evitar perder, el partido gana o empata, tiros a puerta, realiza 2 tiros a gol. Así que vamos a tratar de cumplir estos objetivos. El segundo sí está medio complicado por el tema de que pues no depende mucho de mí, pero trataremos de que los goles pues, nos salven un poquito. Vamos, Manolo, vaya centro, Manolo, excelente pinche asistencia que acabamos de hacer. Vamos a festejar con nuestro compañero, que la verdad pensé que no iba a entrar por el tema, 1, del fuera de lugar, y 2, porque el de centro delantero que venía corriendo con la playera 17 no fue tan atinado, pero afortunadamente cerró muy bien este jugador. Vamos a tratar de que el resultado sea pues de esta forma. Vámonos, Manolo, esta es tuya, Manolo, solo contra el mundo, Manolo, solo contra el portero, Manolo, no desaprovecha la oportunidad nuestro jugador. Vaya forma de ser tan atinado, meterse como tal en la jugada, se termina yendo solo contra el portero y define de una excelente manera. Vaya forma de poder terminar este partido y episodio. Vamos, Manolo, recuperaste. Uy, estrelló ese balón en el travesaño, pero vaya esfuerzo, se le agradece. Tremendo disparo que coloca en la parte de arriba de la portería. Lamentablemente en la horquilla terminó ese balón. Y venga, Manu, alábenlo, quiéranlo, bésenlo. Vaya forma de jugar de este tremendo mexicano que está haciendo la diferencia en este partido. La cuarta fue la vencida. Y vámonos, Manolo. Uf, qué pase de Dios le acaba de dar su... No, ¿qué hicieron ahí? Qué forma de fallar eso, estaba solo. Ya, Manolo va a recuperar ese balón, Manolo. Uf. Buen tiro, buen disparo, termina atacándolo al portero. Pero la primera jugada era que no la hiciera él, sino el jugador que estaba a un lado mío que le diera el pase. Más que obvio que tuviéramos como tal un premio después de tremendo partido. El técnico está, ¿qué les puedo decir? Está súper contento. Estamos ya en el 11 inicial para él. Tuvimos una calificación de 10, evitar perder, ganamos, y tiros a puerta tuvimos 3, o sea, mejor que nunca. Vaya forma de poder pasar a la final que estaremos mostrando en el episodio siguiente. Por si quieren dejarme su like, me sigan apoyando, porque claramente que vamos a seguir hasta que terminemos el objetivo, porque Manolo tiene que ganarse ese puesto titular, que lo ha hecho y lo ha logrado, y todos aplaudiéndolo. Ahí tenemos a Araujo como tal, bastante contento, muchos mexicanos aquí en la parte de Los Ángeles Galaxy. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo. Haremos que sea campeón, claro que sí, y pues, obviamente el objetivo también es que Manolo se vaya a la selección y conquiste también el
fútbol europeo. Pero bueno, por lo pronto esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides regalarme muchos likes, porque aquí también estaremos motivándonos por los likes que nos estés dando. Miren, allá tenemos a Jonathan Dos Santos. Suscríbanse aplaudiendo y todo. Así que los dejo con más videos y más contenidos de este canal.